La paz de Dios, amados hermanos, en esta tarde vamos a escuchar la palabra de Dios que Dios nos tiene preparada para todos nosotros, esperando, hermanos, que sea de bendición. Les saludamos con todo nuestro corazón, les saludamos deseando que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus corazones, sus vidas, y que a pesar de lo que estamos viviendo, creo que en medio de estos momentos podemos ser bendecidos de parte de Dios. Seguimos orando por nuestros hermanos que tienen necesidad, en este caso mi hermano Miguel Martínez. Vamos a seguir haciendo oración por nuestro hermano, deseando que Dios lo sane, que Dios lo levante para la gloria de su nombre. Y vamos a ver, hermanos, un pasaje que está en Jeremías 6:16 y dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Esta porción bíblica le escribe a Jeremías un poco antes de la invasión babilónica a la nación de Judea, reino del sur, porque Dios había determinado hacer juicio sobre esta nación a causa de su idolatría, a causa de que no se habían arrepentido. Llevaban toda una vida, todo un tiempo de arrepentimiento, de volver a los ídolos, se arrepentían, volvían a los ídolos, y Dios había determinado mandar juicio conforme a lo que Él ya había determinado desde que Él instituyó al pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, antes de este juicio, antes de que llegara el juicio de parte de Dios hacia el pueblo de Judea, el Señor envía al profeta Jeremías para levantar la voz, ¿verdad? Levantar la voz fuerte y decirle al pueblo que vendría juicio de parte de Dios, y dar recomendaciones el profeta al pueblo para que alcanzase la misericordia de Dios. Y en aquella ocasión, en aquel tiempo, hermanos, la condición espiritual de Judea era de una total adoración a los ídolos. El rey Acaz había establecido un sistema de adoración o de sacrificios de niños al dios Moloc. Esto lo hacían afuera de Jerusalén. Ahí ofrecían a los niños en sacrificios a este dios pagano Moloc, el cual era de metal, era hueco de metal, y era una imagen con las manos extendidas, y ahí calentaban el ídolo con fuego, era calentado al rojo vivo, y al tener el ídolo las manos extendidas, ahí en esas manos extendidas colocaban a los pequeñitos y eran quemados prácticamente vivos. Estos eran sacrificios que se hacían ya incluso en el mismo pueblo de Israel. Y también en aquel lugar adoraban a la reina del cielo. Ahí en Jeremías 7:8 nos dice la palabra de Dios que los niños, los hijos, los jóvenes recogían leñas para que los padres sean tortas a la reina del cielo. Otro ídolo abominable, la reina del cielo, a la cual adoraba el pueblo de Judea. Y hermanos, al pueblo le faltaba sinceridad religiosa, la deshonestidad, había adulterio, había injusticia, había, hermanos, pues maldad, había pecado en el pueblo de Judea. Había también, hermanos, una situación terrible en contra de los necesitados. Había calumnia, prevalecía en el pueblo de Israel una situación de que cada quien hacía lo que quería prácticamente. Aunque hubiera rey, el pueblo de Israel se había ido tras los ídolos, había hecho totalmente lo que Dios les había prohibido hacer. Y hermanos, el Señor envió al profeta Jeremías a exhortarle una y otra vez al pueblo, a decirle al pueblo que pues se arrepintieran, ¿verdad? Que se arrepintieran de su pecado, de su maldad, y que se volvieran a Jehová el Señor. Es lo que Dios le pide al pueblo de Israel. Y vemos, hermanos, que no hubo esa reacción a favor de lo que Dios pedía, no hubo ese volverse a Dios. El pueblo de Israel una y otra vez pecó, y todos sabemos, ¿verdad?, cómo a los profetas los apedrearon, a los profetas los mataron prácticamente porque no quisieron escuchar la palabra de Jehová. Cuando un profeta de Jehová se levantaba y hablaba del juicio, hablaba de que vendría juicio sobre Israel si no se arrepentían, el pueblo los apedreaba, los tenía en poco, los amenazaba de muerte incluso.
de tal manera que cuando que los profetas que abundaban en aquel tiempo eran profetas populares, los que predicaban que habría bendición de Jehová, que había prosperidad, que habría gozo, que Judea nunca sería llevada cautiva. Pero vemos, hermanos, que el Señor siempre cumple su palabra, que cuando que la nación que se fue tras la idolatría, Dios también cumplió su palabra al llevarla a juicio, en este caso a través de los de Babilonia. Y vemos, hermanos, que entonces el Señor exhorta a su pueblo una y otra vez a santificarse, a buscar de Dios, a amar a Dios con todo su corazón. El Señor le había dicho al pueblo de Israel: escoge lo bueno, escoge la vida para que vivas tú y tus hijos. Y parecería muy difícil hacer la voluntad de Dios. Hermanos, en estos tiempos, amados hermanos de la iglesia, que estamos viviendo momentos difíciles, momentos preocupantes hasta cierta forma, podemos también en medio de ellos, hermanos, obedecer a Dios. Dios está muy enojado con el mundo, está muy enojado con el hombre, porque el hombre se ha apartado de Dios. El hombre de continuo busca lo malo, nuevos deseos, nuevos placeres, nuevas cosas, y el hombre lo que quiere, pues simplemente es estar lejos de Dios. No quieren saber de Dios, para que Dios no se involucre en sus vidas, para que Dios no les diga qué es lo que tienen que hacer. La gente dice hoy: nadie me tiene que mandar, nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. Y el pueblo de Israel, hermanos, así igual que hoy, se distanció de Dios y solamente querían copiar de alguna manera lo que las naciones paganas hacían. Copiaban sus ídolos, copiaban sus estilos de adoración, copiaban sus formas de adoración a esos ídolos abominables. Pero vemos que Dios, hermanos, siempre les envió gente, hombres santos, que les hablaran la palabra. Y vemos entonces ahora envía al profeta Jeremías a decirles, antes de que sucediera el juicio de Dios, que se arrepintieran. Y es en ese contexto, hermanos amados, que el profeta Jeremías escribe este versículo 16 y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos en los caminos. El corazón del profeta, hermanos, se siente empujado a prescribir un remedio para el pueblo de Judá, un remedio para la nación que Dios amaba. Señala el camino, entonces el camino es señalado por el profeta para salir de lo que vendría sobre ellos y escapar, hermanos, entonces así de la ira de Dios. Como Dios siempre, yo se los he dicho, amados hermanos, nunca Dios envía un juicio sin avisar. Siempre sus juicios Él nos avisa, nos dice que vendrán. Con tiempo exhorta, con tiempo nos habla, nos llama para decirnos que nos arrepintamos. Le damos gracias a Dios porque nunca ha faltado su palabra, nunca ha faltado su palabra en medio de nosotros. En estos días de aislamiento, estoy seguro que no ha faltado su palabra, hermanos. De una u otra manera usted ha escuchado la palabra de Dios y le damos gracias a Dios por ello. Y entonces el profeta, después de contemplar, de mirar lo que Dios le mostraba acerca del juicio que vendría a Judea, él entonces también muestra, Dios le dice que muestre la manera de escapar de ese juicio. En primer lugar, el Señor, hermanos, señala este versículo, hermanos, señala una ilustración de viajeros perdidos que se detienen a preguntar por el camino correcto que conocieron antes de desviarse. Esta expresión es como la del viajero que va caminando, que va rumbo a algún lugar, pero después de distraerse, después de estar tal vez distraído en algunas otras situaciones, pierde el camino y toma otro rumbo y se va por otro lado. Y entonces después de un tiempo se da cuenta que no va bien, se da cuenta que el camino que lleva no es el correcto, se da cuenta que el camino que lleva no es el camino que lo llevará a su destino. Y así estaba Israel por un camino equivocado, así estaba Judea por un camino errado, pero el Señor a través del profeta Jeremías les dice: paraos en los caminos, paraos en los caminos. Y fíjese, esta palabra paraos
es estar quietos, es adoptar una posición, esperar y permanecer. Parecería que hoy, con esto que está sucediendo, el Señor también nos dice a nosotros, paraos en los caminos. Has llevado un rumbo, hermano. Has ido por un camino. Tu evangelio, tu cristianismo, lo has llevado por algún lugar y tal vez no te has dado cuenta, es el equivocado. Has querido obedecer a Dios, has querido vivir el camino de Dios, pero también disfrutar de los placeres del mundo. Israel quería la idolatría, quería la fornicación, quería el adulterio, quería desamparar a la viuda, al huérfano y aparte estar bien con Dios. Y eso Dios no lo permitió. Vemos que entonces es tiempo de pararnos en el camino. Es tiempo, amados hermanos, de detenernos y reflexionar. Es tiempo, hermanos amados, de detenernos para reflexionar cómo vamos en nuestra vida. Es tiempo de detenernos. Corríamos, íbamos rápido tal vez, pero estos días, hermanos, han sido días especiales para detenernos a considerar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro caminar, cómo está nuestra vida delante de Dios. Detente, hermano. Medita en la palabra, medita en Dios. Detente, es tiempo de detenernos, de hacer un paréntesis en nuestra vida para reflexionar. Estoy seguro, hermano, que todo esto que Dios ha permitido es para bien de nosotros, es para meditar en nuestra vida, es para saber cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. No creo que sea para mal esto. Esto tiene que ser para bien. Dice, paraos en los caminos y mirad. Paraos en los caminos, dice, y mirad. O sea, paraos en los caminos y ver dónde estás parado. Tenemos que ver dónde estamos parados, hermanos. Tenemos que ver dónde estamos detenidos, vamos a pararnos ahí donde estamos y vamos a meditar en nuestro entorno, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra esposa, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación en el aspecto laboral. Qué tan buenos empleados somos, qué tan buen testimonio damos en nuestro entorno laboral. Vamos a detenernos, hermanos. Muchas veces somos dados a juzgar al otro. Hoy el Señor te pide que consideres tu camino, que consideres dónde estás parado, que consideres a tus hijos, a tu esposa, a los cercanos a ti, que te detengas, paraos y mirad, paraos en los caminos y mirad, considera. Mirad quiere decir observar, ver, percibir, conocer, examinar. Párate en el camino donde vas y examínate. Examina tu caminar. Y dice, y preguntad por las sendas antiguas. Desde luego que las sendas antiguas es la palabra de Dios. Es un libro antiguo para tiempos modernos. Su palabra, hermanos, es un libro antiguo para tiempos modernos. El cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor, mi palabra no pasará. Este libro antiguo, hermanos, es un libro moderno. Mirad, preguntad por las sendas antiguas. ¿Dónde vamos a preguntar? ¿A dónde vamos a preguntar para regresar a la senda correcta? ¿A quién vamos a ir a decirle, oye, voy bien en mi caminar? ¿O qué tengo que hacer? Es a la palabra, es a Dios. Consideremos si estamos caminando por el camino de Dios. Consideremos si nuestro caminar es el correcto, pero no por lo que un servidor pueda decirles o por lo que alguien más les pueda expresar, hermanos, sino por lo que la palabra de Dios nos dice. Paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas. Las sendas antiguas son las sendas de la palabra de Dios. Su palabra escrita
hace muchos años. Hay muchos libros antiguos. Todos han pasado con el tiempo. Pero este libro continúa hasta nuestros días tan vigente como cuando el día que se escribió. Allí están las sendas antiguas, lo cual también nos quiere decir que nuestro Dios no cambia. Lo que Él permitió que se plasmara en este libro maravilloso, Él sigue pensando lo mismo. Él sigue actuando de la misma manera. Nuestro Dios no cambia. Por eso Santiago dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las sendas antiguas están aquí en su palabra. Aquí están las sendas antiguas. Preguntemos en ellas. Porque dice, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? ¿Cuál sea el buen camino? Es el camino de la palabra de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. ¿Cuál sea el buen camino? El buen camino es el camino de Cristo, es el camino de Dios. Preguntad cómo se camina. Debemos preguntar cómo se camina en este camino. Y dice, y andad por él. No dice nada más pregunta, no dice infórmate, no dice conócelo, nada más. Sí dice, pregunta, mirad, pregunta, ¿cuál es el buen camino? Y dice, andad por él. Andar por él significa vivirlo, caminarlo, experimentarlo todos los días. Entre otras cosas, el camino del amor, el camino del perdón, el camino de la reconciliación con los nuestros. Oh, amado, no podemos terminar estos días de aislamiento igual que como comenzamos. No podemos terminar estos días de aislamiento igual que como empezamos, con los mismos pleitos, con los mismos enojos, con los mismos rencores, con los mismos odios, con el mismo carácter. No podemos terminar así este tiempo de aislamiento igual que como empezamos o peor. No, hermanos, las sendas antiguas están en su palabra. Su palabra nos enseña a perdonar. Su palabra nos enseña a amar. Su palabra nos enseña a reconciliarnos, a no vivir peleados, a no vivir en rencor todos los días. Y más que conocer el camino, más que mirarlo, más que preguntar por él, es andar por él. Su palabra es muy clara, y andad por él. Métete al camino de Dios. Métete a la senda del amor. Métete a la senda del perdón. Métete a la senda de la justicia. Si estás peleado con tu hijo, con tu hija, reconcíliate. Amado hermano, si estás enojado con tu esposa, aprovecha que el Señor te da la vida y a ella también. Amada hermana, si tu esposo si estás enojado con él, si sientes rencor, si le guardas rencor, en el nombre del Señor, levántate, reconcíliate con él. Es tiempo de andar por las sendas antiguas. No nada más es tiempo de conocerlos. No nada más es tiempo de conocer qué es lo que Dios quiere de mi vida. No, la instrucción que el profeta Jeremías le daba a Israel, andad por él. Exhortaba el profeta al pueblo de Judea a dejar su idolatría, a dejar de fornicar, a dejar de adulterar, a dejar de sacrificar niños a Moloc, a dejar de ofrecer tortas a la reina del cielo. Eso es lo que el Señor estaba hablando a través del profeta Jeremías, de que dejen esos caminos y pregunten por la senda antigua para retomar el camino, hermanos, que nos lleva a la vida eterna. Ya deja de odiar, ya deja de guardar rencores, olvida el agravio, olvida al que te agravió, olvida lo que hizo,
y en el nombre del Señor, desanda el camino que hasta ahora has recorrido, cargado de todas esas cosas, de rencores, de problemas, de carácter, de un carácter irritable, de un carácter terrible. Y clama a Dios. Ahí están las sendas antiguas, su palabra. Ahora hay que andar por ellas. Y entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Ya no andar en un camino de creyente, de cristiano, solamente oidor. Ahora hay que hacer la palabra de Dios. Si tú le has fallado a tu esposa, pídele perdón, reconcíliate con ella y no vuelvas a cometer cosas graves delante de Dios. Es tiempo de reconciliarnos. Pronto dejaremos este aislamiento y volveremos a nuestra vida normal, pero que no sea como antes la vivíamos, sino que al pasar esta prueba volvamos a la vida ahora transformados por el poder de Dios y ya no andando por nuestros propios caminos, sino ahora andando por las sendas antiguas. El Señor será glorificado. El Señor nos bendecirá. El Señor será glorificado en tu vida, en mi vida. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Oh, qué bendición! El resultado de andar en las sendas antiguas. El resultado de andar en el camino correcto. El resultado de perdonar, de abandonar mi vida de rencores, de odios, de adulterio, de fornicación, de pornografía. El resultado de abandonar esa vida de pecado, ese camino erróneo, equivocado, me detengo en él, me paro y pregunto por las sendas antiguas. Miro cuál es el buen camino a través de su palabra, me regreso y tomo el camino que me conduce a la vida eterna con su palabra. El camino de la santidad. Porque sin santidad, dice su palabra, nadie verá al Señor. Pero dice la palabra de Dios que ellos dijeron, no andaremos. Oh, qué duro fue Israel, pueblo duro de dura cerviz, difícil de gobernar, difícil de guiar. Por eso vino el juicio contra Jerusalén, contra Judea. Fueron llevados cautivos, su rey le sacaron los ojos y fue terrible la situación de ese pueblo. Pero Dios cumplió su palabra. No esperes, hermano, que venga algo peor. No esperes que venga algo terrible a tu vida para que entonces puedas entenderlo. No esperes, amado hermano, que suceda otra cosa en tu vida. Hoy el Señor te está llamando con cuerdas de amor y te dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y mirad y andad por ellas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por ellas. Andad por las sendas antiguas, su palabra, la Biblia, la vida eterna. Hermano amado, que este tiempo de contingencia, de salud, nos traiga bendición. Deseamos que el Señor te bendiga, hermano. Deseo que el Señor te bendiga. Deseo que el Señor derrame su bendición en tu hogar. Pero muchas veces esto no ocurre porque nosotros mismos somos estorbos para recibir la bendición. Hallaréis descanso para vuestras almas. El pueblo de Israel no quiso. No sé tú qué quieras hacer. No sé tú qué quieres que respondas ante el llamado de Dios. Pero Dios te está llamando. Porque Él te ama. Porque Él quiere que corrijas el camino andado. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que el Señor quede contigo. Que su gracia y su presencia estén en tu vida todo este tiempo. Y que al volvernos a mirar, nos miremos andando el camino antiguo, la senda antigua, que es la senda que nos marca su palabra. Cristo murió ya por nosotros. Él ya hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. Preguntad, mirad el camino
y andad por él. Que Dios te bendiga, hermano de la iglesia Maús y de hermanos de Tlalmanalco, si llegaran a ver este video. Que Dios les bendiga mucho. Les saludamos a todos ustedes y esta palabra del Señor se las externamos a ustedes con todo el sentimiento de nuestro corazón, deseando que esto sea de grande bendición para sus vidas y que reflexionemos y que el Espíritu Santo toque nuestras vidas para que podamos, hermanos, andar por las sendas antiguas y entonces sí, hallaremos descanso para nuestras almas. Que Dios te bendiga, amado hermano. Esta es la palabra de Dios para ti. Bueno, primero para mí y después para ti. Que Dios nos ayude a vivir conforme a su palabra. La paz de Dios, amado hermano, que Dios te bendiga y estamos orando unos por otros. La paz de Dios.